¿Por qué está expresado acá, muchachos? ¿Qué significa esto? Esta es una condición, porque son estructuras de programación de PLCs. Esto es una tarea. Esto se los había dicho a ustedes que por favor lo investigaran. Esto es un elemento que se llama vascularizante. O sea que en otras palabras lo que tengo ahí es un ¿qué? Un flip-flop. ¿Qué es un flip-flop? Es un elemento que solamente va a cambiar de estado cuando un elemento así me lo está pidiendo. Entonces, ¿qué me está diciendo acá? Que D va a cambiar su razón cuando una señal X me resete lo que tengo en este estado. ¿Sería un estable o un biestable? Biestable, porque son dos condiciones con las cuales yo voy a trabajar. Un estado alto y un estado bajo. Es más, si cualquiera de estas dos condiciones cambia, así cambie esta, hasta que este señor no le diga, la salida siempre va a ser alta. Eso es lo bonito de los elementos vascularizantes. O sea, vascularizante no es una báscula. Las básculas son otras cosas, se utilizan en otros campos. Pero en este caso, yo necesito acá una condición para que esto sea verdad. ¿Cuándo va a ser verdad? Que D se desactive cuando esto entre a trabajar. Pues yo puedo decir que X va a ser igual a ¿quién? A negado más B, simplemente así, por C más BC. ¿Eso es una qué? Eso es una ecuación. ¿Cuántos elementos están interviniendo ahí? Ahí están interviniendo 3. Es una ecuación loca. Pero lo que quiero hacer referencia es que no necesariamente en una transición debe ser A el sensor 1. A que la condición que yo necesito para que esto deje de trabajar es simplemente un pulsador. No, no necesariamente. De hecho, cuando nosotros estábamos viendo el ejercicio sencillo del taladro, ¿cuántas condiciones tenía ese taladro para trabajar, para cambiar de sentido? Necesitaba el sentido de rotación, que estuviese que bajando y un sensor que le dijese que ya había llegado al tope. Entonces, ¿cuántas condiciones necesita para él empezar a subir? Necesitaba 3, así de sencillo. Otra condición que usted no puede dejar hacia la topa tolondra es qué problema tiene este segmento lineal. Digamos que este es el extremo de este señor. En este tengo las dos etapas y tengo dos transiciones. En este tengo las dos etapas, pero entre etapas que no hay. No hay transición. O sea, ¿cómo hace para pasar? ¿Usted cómo hace para pasar de 4 a 5? No hay forma. Bueno. En esta parte hay 3 tipos de graph set. El primero es el lineal. Y es, diría yo, pues el más fácil de trabajar. ¿Qué es uno lineal? Graph set lineal es que simple y llanamente usted va de transición 1 a la transición 2 a la transición 3. Y de la transición 3, ¿hacia dónde debe regresar? Al inicio. Al inicio. O sea, aquí simplemente estamos diciendo es un proceso de subir, bajar, hace algo y vuelve y arranca. Procesos demasiado cíclicos. Por ejemplo, en este caso, este brazo robótico lo que hace es lo que está diciendo ahí. No sé si será verdad. Yo solamente veo y comparo con lo que tengo acá. Dice que toma la pieza del almacén, la lleva a la banda T. ¿Cómo hace para hacer esta transición? Especulemos, pues igual no se va a quemar. Especulemos. Dice que toma la pieza del almacén. Supongamos que el almacén es esta parte que está acá atrás.
toma la pieza. Cuando toma la pieza, ¿hacia dónde la va a colocar? La va a colocar en esta banda, que esto es una celda de manufactura. Bueno, ¿cómo hace él para pasar de transición en transición? Es evidente que debe tener, ¿qué? Sensores. Algún sensor de peso, algún sensor de movimiento, algún sensor que detecte la pieza como tal. ¿Qué es lo que tiene que hacer el sistema? Toma la pieza, la coloca en la banda. Después de que la hace, ¿qué tiene que hacer? Hacer los giros correspondientes y volver a tomar una pieza. Antes que eso, verificar si la pieza es lineal, si él tiene que trabajar con una matriz. ¿Qué es una matriz? Miren que él está trabajando en una bodega, en un almacén. Aquí yo no estoy viendo ningún elemento lineal, estoy viendo un estante con determinadas piezas. Entonces, él internamente en su programación, ¿qué debe de hacer? Almacenar una matriz. ¿Una matriz de qué? De posicionamiento. Sí, igual, eso es almacenar, donde va a tener n por m. ¿Dónde se aplica mucho este concepto que les estoy diciendo? Hoy por hoy se aplica mucho, son en eso creo que le llaman es regentes, creo que es. O sea, cuando usted se enferma, cuando usted les da gripita, que se enferman con estos climitas, los bebés van donde el médico y el médico les da una fórmula. ¿Y ustedes qué es lo que hacen? Van a Audifarma y en Audifarma una persona va y mueve cajones, cualquier cajón como esos que están ahí atrás, y mira la fórmula. No, ya hoy por hoy lo que está haciendo es simple y llanamente que un brazo robótico de una matriz selecciona lo que usted necesita y lo tira en una cajuela. Muy utilizado también en los hospitales. De hecho, aquí había un estudiante que me había comentado ese proyecto de grado, viendo la necesidad de que en muchas partes sucede que cuando en un hospital empiezan a trabajar, usted le dan una orden de medicamentos. Muchas veces al paciente le dan lo que no es. Creo que sucedió en estos días con un niño, en un hospital, como para no ir muy lejos. Bueno, ¿qué tenemos acá, muchachos? Entonces, aquí que nos está diciendo, la transición. La transición después de que el sistema está energizado. Está diciendo que sensores activos de los cilindros dentro de A y B y presión botón de marcha. Entonces, ¿qué hace el elemento 1, la etapa 1? Sale el cilindro A1. Entonces, lo que tenemos allá. Dice que después en la transición entre 1 y 2, dice que activo sensor cilindro de A1 fuera. Pasa a la etapa 2, la transición, y después a la etapa 3 y nuevamente arranca hasta 0. Todos leímos perfectamente lo que está ahí. Yo le pregunto a los que están más atrás, ¿de qué están hablando ahí? Pues sí, hay unos que están chateando, los veo jugando, como dándose la gorra. No, mentira, seriamente. ¿Qué dice ahí, muchachos? No, seriamente, no es por molestar, no es por azararle la plaza. ¿Qué dice ahí? Exacto. ¿Qué pieza? No, yo estoy hablando de acá. Un cilindro. ¿Y por qué sabe que es un cilindro? Pues porque ahí dice, ¿cierto? No, es que no es chiste. Eso no es adrede, eso no es por molestar. Eso se llama grapset de nivel 1. ¿Qué quiere decir nivel 1? Nivel 1 es que es el más básico y que usted aquí no va a colocar letricas, usted va a colocar nombres para poder identificar lo que está haciendo. Mejor dicho, eso es Nacho grafacea, porque usted ahí lo que está haciendo es identificando qué, de forma muy concreta, qué está haciendo el sistema. Supongamos que usted le toca a este que está acá. Vamos a utilizarlo de una vez. Esto se llama con alternativas. Este tipo de graph, ¿cómo es? Que usted en esta parte, como este señor aquí bien mozo, pues no soy yo, bien mozo, tiene la capacidad de ¿qué? De determinar si arranca con por este paso o por este paso. Y aquí como dice,
Normalmente, aquí es automático y aquí es manual. ¿Qué casos usted conoce donde tenga esa decisión, que tomar esa decisión? Uno fácil. Sí, un torno. Un torno. Pues otro más común. Cuando no son procesos cíclicos, digamos, no es cada cierto tiempo que se da sino cuando uno quiera que, digamos, También. Otro que puede usted ser automático manual, el de un avión. Cuando usted va en trayectos que son muy largos, ¿qué hace el piloto? Déjelo que se vaya. Y no solamente es en aviones, también es en qué? En barcos. Barcos también es muy utilizado. En carros. En carros. Sí. Eso. Me gusta más ese punto. Cuando usted está en velocidad de crucero, usted ya lo deja. Usted solamente le está dejando una alternativa que es velocidad. La otra la sigue asumiendo. Tesla, pero cuando usted está con Tesla, ¿qué necesita? ¿No necesita también que la vía tenga las condiciones? Ah, pero también sirve. Ah, no, aquí con estas faldas o manizales, qué dolor. Bueno, otra cosita. Por ejemplo, este proceso no necesariamente tiene que ver con esto, o sea, para que no se me van a confundir con la gráfica anterior. Simplemente coloco un ejemplo visual, algo llamativo y pasamos a ese punto de allá. Entonces, mire que con este graph set alternativo, bueno, pero esta gráfica sí tiene que ver con esto. Mire, aquí ¿qué es lo que tengo? Tengo un selector. El selector me va a decir si el proceso es manual o es automático. Entonces, voy a tener una bifurcación del sistema, donde puede ser o por este lado o por este lado. Este graph set no solamente es alternativo, sino que es de nivel 2. ¿Por qué es de nivel 2? Porque mire, si yo no le coloco esta parte, supongamos que tapemos esto acá, ¿quién me puede determinar qué es BT? ¿Quién me puede determinar qué es MA0 B0? Es muy complicado. ¿Y por qué es complicado? Pues vea, por eso le digo, ¿qué pasa si yo te apuesto acá? Puede ser cualquier cosa, yo le puedo poner Puede ser cualquier cosa. Puede ser cualquier cosa porque no hay una estandarización de las que, de las letras. Y esto no está malo, esto está bueno. Esto funciona. Porque está cumpliendo con las reglas. ¿Cuáles son las condiciones? La regla principal, ¿cuál es? ¿Un elemento de qué? De inicio. Tengo etapas. Entre las etapas que hay, transiciones. Cierra el sistema. Porque eso es otra condición. El sistema usted no lo puede dejar abierto. O sea que eso funciona en lazo, cerrado. Y tiene nomenclaturas claras. Por ejemplo, ¿qué se necesita para pasar de 2.2 a 3.2? Pues ahí lo que me está diciendo es que acá tengo un sensor que es S2, o sea, corresponde a este señor. Pero es negado, es verdad. ¿Y quién es B1? la posición inferior del segundo cilindro. La posición final, o inferior o superior, bueno, ahí sí tendríamos que mirar cómo va la nomenclatura del cilindro B. Entonces, ¿cómo funciona este señor? ¿Cómo funciona este señor? Entonces me tengo que empezar a ubicar. S2 y S1 hacen referencia a qué? A la posición de esta banda ¿qué? Transportadora. Si S2 es negado, quiere decir que en la posición es cuando el sistema está No está ahí. No, ya terminado, hasta el final. No entiendo. está activo, o sea, está presionado o no está presionado, detecta o no detecta. Cuando no detecta está activado. Cuando no detecta, dejémoslo así mejor, cuando no detecta, porque podemos asumir, estos son cajas, y estas cajas deben de funcionar con sensores o reflex o de posición, lo que son los mecánicos, pero igual, deben de detectar. Entonces este señor no detecta, por lo tanto, al no detectar, ¿y este cilindro estar en qué posición? Como que lo lanza hacia otro piso, ¿qué?
lo mueve, ¿sí? Lo saca de circulación. Exacto. Entonces, mire todo lo que nos tocó hacer. Nos tocó primero sentarnos a ver, venga, primero miremos qué es BT. Ah, bueno, es que BT es qué? El motor de la banda transportadora. Bueno, listo, ya identifiqué el primero. Listo. ¿Qué es A? Es el cilindro que está acá. Ah, listo. ¿B quién es? El segundo cilindro. ¿Qué hace el sistema? Selecciona o Es un selector de cajas, por así decirlo. Algo sencillo, pero mire todo lo que nos tocó hacer. Mientras que en el otro, ¿qué hacíamos? Simplemente lea y ya, hasta luego. Sale para pintura. Y el tercer elemento del graph set es con acción simultánea. Entonces, los dos elementos pueden trabajar independiente el uno del otro. Ahí hay que poner mucho cuidado, sobre todo en las condiciones, o sea, las transiciones y cuál es este elemento que yo voy a colocar. No es lo mismo tener aquí una raya que tener dos rayas. Bueno. Miremos a este señor, dice que es una secuencia lineal, para que vayamos viendo cositas. Entonces, ¿qué me está diciendo? Tenemos la posición inicial, la transición 1. Dice que el mecanismo está en posición. Miremoslo así, leamos primero, posición inicial, coger pieza, girar 90 grados a la derecha, soltar pieza, girar 90 grados a la izquierda. Con eso que yo estoy leyendo, ¿de qué me están hablando? Del brazo, o sea, de la imagen que teníamos, de la primera imagen que teníamos. Entonces, mire que a pesar de todo, hay una pequeña descripción de cada transición, qué es lo que está haciendo, y la etapa, cómo es que va a realizar el proceso. Usted dice acá, girar 90 grados a la derecha, pero ojo, mire que hasta ahora, por ningún lado dice cómo lo va a hacer. ¿Usted cómo va a hacer esta transición? No la transición, sino, digamos, cómo va a ser para girar 90 grados a la izquierda. Y si yo ya me ubiqué en que es un brazo, el mismo brazo tiene para girar, para soltar, para agarrar, para subir, para bajar. O sea, ¿cuántos grados de libertad tendría? 6. 6. Tendría 6 grados de libertad. O sea, tendría para subir, para bajar, agarrar y soltar. Eso nosotros lo estamos aquí pensando, pero hasta ahora no sé cómo hacer para resolver estas etapas. Simplemente las estamos colocando ahí. ¿Cómo se llama esta secuencia? Pues se llama secuencia lineal. Otro tipo de secuencias son las que tienen divergencia y convergencia en orden. Nosotros arrancamos, tenemos esta etapa. Miren que entre esta etapa y esta etapa, ¿estaríamos violando por transiciones? No, porque simplemente el sistema se está, ¿qué le está pasando al sistema? Tiene dos caminos que escoger, tres. Entonces no podríamos decir que se está bifurcando, sino que se está, ¿qué? Trifurcando. ¿Se está qué? Expandiendo. Porque tiene muchos caminos. ¿Cuántos caminos tiene? Tiene 3. ¿Por cuál toma? ¿Por cuál va a agarrar? ¿Por cuál se va a ir? Dependiendo de si se cumple T2, si se cumple T3 o si se cumple ¿quién? T4. En estas dos etapas que nosotros tenemos acá, mire que el sistema rápidamente converge a la etapa de 5. Para este sí se tiene que resultar algo. ¿Ese algo qué es? Que solamente va a ser efectivo cuando se cumple la etapa ¿qué? O sea, lo que le quiero decir es que este señor va a entrar mucho después de la etapa ¿qué? De 5. Pregunta. ¿Es necesario que se cumpla E5? Y si es necesario que se cumpla E5, ¿es necesario que se cumpla E3? ¿O es necesario que para E5
solamente se cumpla E2. No, porque no decimos terminar, pues se puede cumplir E2 o E3. Se puede cumplir E2 o E3. Para que se cumpla E2 y E3, es más, tenemos la transición, pero ¿qué más necesitamos para poder pasar a la etapa de 5? Algunas de las etapas son No solamente que se cumpla la etapa de 2 o E3, sino que se cumpla también ¿qué? la etapa 1 y la transición. Que se cumpla o T5 o T6. O sea, volvemos otra vez al cuento. Puede que este señor ya esté listico, pero si este sensor se dañó, bailas. Esta etapa no es capaz de ¿qué? De arrancar. Aquí en este diseño hay una ventaja. ¿La ventaja cuál es? Que es o es una o es la otra. Por eso se le llama divergencia y convergencia en divergencia, pero está convergiendo ¿a quién? A 6. No necesariamente usted tiene que tener una estructura lineal, o sea, nosotros podemos tener estructuras dentro de otras estructuras, y una etapa de estas puede ser una macroestructura. ¿Qué quiere decir una macroestructura? Que E4 puede ser otra estructura dentro de esa estructura, como cuando nosotros estábamos viendo en MATLAB y decíamos ciclos anidados. Eso mismo también resulta acá. Bueno, en este sistema, ¿qué pasa? ¿Qué diferente hay a lo que acabamos de ver? ¿Tiene dobles líneas? Sí, señor, tiene doble línea. Eso es lo más importante. Tiene doble línea y eso es fundamental para saber si está en un proceso de divergencia o convergencia. ¿Qué diferencia tiene de que salga la primera o la segunda línea? ¿Cuál es la diferencia entre esta estructura con esta que está acá? Bueno, lo primero es que esta se llama divergencia y convergencia en OR. Y esta se llama divergencia y convergencia en AN. Sí, señor. En Y, pues, fue en AN. Fuera de que tiene doble línea, es verdad. Pero miren algo. Etapa, bueno, transición, etapa. ¿Qué quiere decir con esta línea punteada? Que nosotros podemos venir de procesos mucho más arriba, aguas arriba o aguas abajo. Mejor así. Transición 1, etapa, transición 2, y aquí hay una ¿qué? Doble línea. ¿Listo? Etapa, etapa, etapa. Tenemos la anterior. ¿Qué tiene acá? Transición, etapa, la divergencia y ahí inmediatamente hay una ¿qué? Transición. Hay transiciones. En este caso, ¿qué sucede? Etapas. Para que estas tres etapas trabajen, ¿qué se necesita? Que T2 esté ¿qué? Activa. Vamos a decirlo así, activa o no activa. ¿Qué sucede? Bueno, pues volvamos a mirar. Tengo la que. Esto simplemente sería una línea, no más. Porque el que manda aquí la parada es T2, tanto para E2, E3 y E4. Entre las etapas ya se empieza a mirar lo que es la sintaxis. Entonces, entre E2 y E5, entre E3 y E6, E4 y E7 tengo las transiciones. No hay problema. Pero miren, ¿qué sucedió acá? ¿Qué se necesita para que E8 funcione? Que la P6 esté y Que tanto E5 como E6 estén al día, estén funcionando. ¿Qué proceso podría ser este? Que este esté activo, que este esté activo. Digamos que este va a ser la puerta de un ascensor. Entonces, para que se abra la puerta del ascensor, ¿qué se necesita? Pues que esté en el piso. ¿Y qué más? Que esté quieto. Porque el sensor lo puede detectar, pero él puede estar terminando de ¿qué? De subir. Que el motor está apagado. Cantidad de cosas. ¿Qué hace el sistema? Desde esta etapa hasta esta etapa, para que se pueda cumplir E9, todas las etapas que están en este circuito tienen que estar completadas.
o activas, como la quiera usted llamar, pero deben estar Full HD. Los diagramas de flujo. ¿Cuál es la diferencia entre un diagrama de flujo y un graph set? Esto es un diagrama de flujo. Si nosotros somos estrictos, bueno, más bien no, si somos un poquito laxos, todo lo que acabamos de ver son ¿qué? Diagramas de flujo. O sea, simple y llanamente le está diciendo eso. Las acciones con las cuales usted va a realizar un proceso deben seguir una secuencia lógica, pero esa secuencia lógica está precedida de transiciones. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre los diagramas de flujo y los graph set? Ya bueno. Pues que un diagrama de flujo, usted ya sabe dónde arranca, dónde termina, pero el procedimiento puede ser muy arbitrario. En cambio, cuando usted está utilizando los graph set, lo está no limitando, sino que lo está regulando para que lo que usted haga se ajuste a a las normas y todo el mundo lo entienda. Pero en estos diagramas de flujo, nosotros podemos mirar que no necesariamente nuestras transiciones tienen que ser como lineales, o sea, para yo poder pasar de E1 a E2 o de E2 a E5 o de E5 a E6, pues tiene que ser en esa forma, en esa estructura. Usted puede hacer saltos y esos saltos pueden ser hacia adelante, como en este caso, o hacia atrás. ¿Cómo sé que hizo un salto hacia adelante? ¿Cómo sé que hizo un salto hacia atrás? Y yo sé que me van a decir, ah, por la flecha. Sí, claro, por la flecha, eso es verdad. Porque la flecha me está diciendo, por eso yo tengo transiciones, y si ustedes han visto, todas las transiciones entre las etapas tienen una dirección. Si no tiene la dirección, usted simplemente lo que colocó ahí fue una raya, pero no le está diciendo cómo es que se está comportando ese sistema, ni cómo es el flujo de trabajo. Entonces, cuando yo tengo un salto hacia adelante, igual en todos los saltos debe de haber una transición, porque si no, mecánicamente ¿usted qué estaría haciendo? Muchachos, si usted aquí no coloca una transición, acá, sea en este salto, o en este salto, o en el de allá, o en el que quiera, mecánicamente ¿qué estaría haciendo? Vamos a colocar un ejemplo. Haga cuenta que esto es una tubería por donde pasa agua. Y usted simplemente lo que colocó es aquí, o sea, voy a piratear agua. Entonces, usted lo que está haciendo es, vamos a decir que es que aquí tengo el medidor y usted simplemente le coloca esta estructurita acá, pues para que no le cuente. ¿Cómo se llama esto? Fuera de una trampa. Industrialmente, ¿cómo se llama? Se llama un bypass. Y estos bypass, muchachos, es una de las formas con las cuales usted puede hacer control. Si usted tiene una motobomba de presión y usted necesita hacer manipulación de caudales, ¿cómo lo hace? ¿Cuántos métodos hay? Un método, el más sencillo es con un bypass. El segundo método es ¿con qué? Con una llave paso. El otro método ¿con qué es? Un variador en frecuencia, variando la velocidad del motor. ¿Y la otra cuál sería? Una llave con un servo con el cual usted controla los flujos. Bueno, si usted no le coloca una transición, aquí lo que tiene es un bypass. Entonces, ¿usted cómo hace para que el sistema pueda tener una buena manipulación? Si usted tiene aquí un bypass, el sistema puede echar para cualquier lado, para donde más le convenga, o mejor, donde menos resistencia tenga. Por ejemplo, cuando ustedes estaban haciendo el laboratorio de relevación, cuando estaban haciendo el start-stop, si usted el start-stop lo hizo mal, tenía tres condiciones. Bueno, si usted lo hace, tiene tres condiciones. La primera es que no le funcione. La segunda es que le funcione. Y la tercera es ¿cuál?
que inmediatamente se enclave el sistema. Si usted lo hizo con enclavamiento instantáneo, ¿qué fue lo que hizo? Hizo un bypass. O sea, el sistema hizo la más sencilla. Actívese. Eso sí, para desanclar lo que se necesita. Desenergizar. Tiene que quitar la alimentación. No hay de otra forma. Bueno, pero si usted no tiene, por decir algo, se le acabó la tinta al lapicero, no le da la flecha, entonces usted cómo hace para saber que esto es un salto hacia adelante. Pues la forma para usted identificarlo es mirar de dónde parte y hacia dónde llega. Cuando usted tiene un salto hacia adelante, debe de estar el salto hacia adelante ¿dónde? Antes de la transición. Porque por eso usted va a decir, voy a saltar. Si está después de la transición, ¿estaría haciendo un qué? Estaría omitiendo también este paso. Entonces no está saltando. Estaría posiblemente ¿qué? Bifurcando. Antes de la transición, pasa la ¿qué? Transición y llega ¿a dónde? Después de la transición, a la cual o en la cual o determinado de la etapa quiere trabajar. En este caso, ¿qué hizo? Yo no lo puedo mirar así, porque si lo miro así, llego hasta acá y me estrello. Haga de cuenta que aquí tiene un ¿qué? Un diodo o un cheque. ¿Cómo se mira la etapa? Pues sencillo, la etapa llega hasta acá. ¿Qué pasa con el sistema? Arrancó antes ¿de quién? De la transición, subió, pasó y llegó hasta este punto. Bueno, y una estructura como la que tiene acá depende de quién, de unas condiciones previamente establecidas. O sea, ¿qué es lo que tengo acá? Acá que dice que tengo es un contador, o sea que el sistema va a estar en ese ciclo, vienes acá, vienes acá, vienes acá, vienes acá, hasta que el preestablecido no se cumpla, o sea, que el incremento o el contador no se cumpla, el sistema no va a pasar. Digamos que usted está contando los sobrecitos, por ejemplo, los sobrecitos que usted le dan para la miel, para comer con el pollo, la hamburguesa, con cualquier cosa. Cuando usted, por ejemplo, va a Leños a comerse una puntica de anca, no mentiras, allá no dan de eso. Pero seriamente, cuando usted, por ejemplo, va allí a Aredoc, que aquí mantiene más de uno allá metido, cuando usted vaya a Aredoc, ¿usted qué es lo que hace? Pide las salsitas, eso viene en paquetes de 100. ¿Cómo hacen para empacar 100? Pues usted no empieza a contar una por una, no. Eso es una máquina que por medio de una banda transportadora empieza a contar. Cuando llega la bolsa a los 100, hace un sellado térmico y sigue usted con la otra bolsa. O sea, es un proceso muy automatizado. Yo antes pensé que lo hacían era con peso, pero no. Después me di cuenta por qué tiene que ser por unidad. Por lo que como son de 5 gramos, entonces a veces es más difícil usted censar peso y por la velocidad que censar unidad. Censar unidad es mucho más fácil. Vamos a hacer un ejemplo sencillísimo, muchachos, apenas para ustedes. Vamos a ir a la escuela. Yo sé que la mayoría no utiliza eso porque todos tienen carro, lo trae el papá, la mamá, o pues tienen moto, bueno, pero a todos nos ha tocado este proceso, irnos caminando para casa. Entonces mire que en este pequeño ejemplo, este es de nivel ¿qué? ¿Nivel? Correcto, nivel 1. Porque aquí está diciendo qué es lo que yo estoy haciendo, demasiado ¿qué? No desmenuzado, sino demasiado sencillo, un lenguaje práctico, un lenguaje que cualquiera, o sea, yo puedo traer a mi abuelita, y abuelita, usted le, sí, mijo, yo sé lo que dice ahí, pero si lo pongo en el otro caso, ahí sí, como dice el cuento, mamando. Entonces, etapa inicial, ¿cuál es la transición? Arrancar regañado para la escuela. ¿Cuáles son las condiciones? ¿Tengo plata? ¿No tengo plata? Si tengo plata o no tengo plata, ¿qué debo de hacer? Tomar una decisión, ¿no me voy caminando o me voy en bus? Lo mismo, el proceso que
¿Qué hace? Regresa. Yo no puedo decir que de aquí paso acá porque es que no se está cumpliendo el proceso. ¿Qué debo hacer? La misma tónica. Sería muy curioso que usted para la escuela se vaya sin plata y de la escuela a la casa llegue en transporte. Bueno, mínimo le dio en la cabeza a alguien. Y a las malas. O tumbó a alguien. O vendió el cuaderno de alguien. O vendió la lonchera. Se puede dar. También. A pesar de eso, muchachos, miren que las etapas tienen... Uno tiene que ser organizado en la vida. Entonces, mire que todo lo que correspondía, en este caso, a que se vaya a pie, lo llamó ¿cómo? Lo llamó 1.1. Después lo llamó 2.1. Y le colocó un colorcito. O sea, es un ejemplo muy sencillo. Ustedes dirán, este man se saca una bobada, pero lo ilustra uno. Pasemos a uno de mayor nivel. Esto es nivel 1. Entonces nos están colocando este ejemplo. Nos están diciendo que la máquina de diagrama realiza 2 barrenos en una pieza. Aquí se están tomando la molestia de mostrarnos tanto las piezas como el diagrama. Miren que lo primero que hacen es colocarle un número. Entonces, ¿cuál es el número para el motor? Yo veo, pues el motor dice que es 2. ¿Y por qué sé que este es el motor? Pues porque ahí lo dice. Pero si no lo dice, yo podría asumir muchas cosas. Entonces, lo que uno debe tener primero es que organización, tiene que tener un orden, no para uno, sino para el que viene y lee. Créanme que lo más fastidioso, y los que están en el mantenimiento me van a decir mentiroso, lo más maluco que hay es ir a leer los planos de otro. Y cuando ese otro es medio desorganizado, ¿qué es lo más sencillo que uno hace? Volverlo a hacer. Entonces, si todos estuviesen en un orden, pues los planos serían mucho más fáciles de no solamente interpretar, sino de diagnosticar los fallos. Oiga, ¿y usted trabaja conmigo? Pues usted solo. Me va a comer solo. Bueno, eso es verdad. Entonces dice, cilindro 1, cilindro 2, cilindro 3, cilindro 4. Y cada uno le está diciendo qué es lo que hace cada cilindro. Bueno, entonces ya sabemos que no lo está manejando con motores, sino que todo es ¿de qué tipo? ¿Sí? Digamos que es neumático. Entonces, el cilindro 1, ¿qué es lo que hacen? Sin mirar allá. O sea, esta parte no me interesa todavía. Me interesa es que podamos interpretar esto. Entonces, el 1, ¿qué hace? Dice que esto sujeta la pieza. Entonces, por algún método Harry Potter, llega esta piecita, es aquí incrustada. Este cilindro 1, ¿qué es lo que hace? Viene y ajusta la pieza. Listo. ¿Qué hace el cilindro 2? El cilindro 2 lo que hace es una perforación. ¿Cuántas perforaciones tiene que hacer? 2. Listo. Tiene que hacer 2 perforaciones. Por lo tanto, el cilindro tiene que subir y bajar 2 veces para la misma pieza. Para el ciclo, sí, ya serían 4 en total. Entonces, el cilindro 4, ¿qué es lo que hace? Expulsa la pieza ya. Listo. Expulsa la pieza. Y lo que hace el cilindro 3, ¿qué es? Mover la mesa por la tuba. Mover la pieza. Yo, ¿qué hubiese hecho? Si a mí no me colocan este sistema así, ¿qué hubiese pensado? En el 4 sacarlo. Que en el 4 tenga doble ¿qué? Función. Doble función. Que me mueva la pieza y que de un golpe más lejano lo que haga es retirar la pieza. Pero para mover la pieza, ¿qué se necesita? Previsión. Dígale que sí, hombre, dígale que sí, que ahorita va. ¿Qué se necesita? Necesitaríamos analizar si esta pieza con la sujeción que está haciendo es lo suficientemente dócil para poderla mover sin necesidad de ¿qué? De dañar la pieza con el ajuste que tiene uno. Esas son condiciones que yo no sé. Yo simplemente tengo un plano y asumo condiciones que ideales. Entonces, ¿qué me está diciendo? Entonces aquí montaron este sistemita
GraphSet de la siguiente forma. Arranca la máquina. Entonces, etapa 1, la principal, el sistema está energizado. ¿Cómo sé que está energizado? Aquí fueron muy generosos y dijeron, listo, la máquina está en reposo. Los que son más nice dicen stand-by. Pero bueno. ¿Qué sigue? Sí. ¿Cuántas transiciones tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. No, también contadas. Tiene 10. ¿Qué más tiene ese diagrama? ¿Cuántas bifurcaciones tiene? 1, 2, 2. Tiene 2. ¿Tiene paso hacia adelante o paso hacia atrás? ¿Por qué necesita un paso hacia atrás? Porque tiene doble perforación. Entonces él necesita mirar qué hace con el taladro para subirlo y volverlo a bajar. Para pasar de esta posición tiene que suceder algo para yo poder seguir con esta, mire. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo tengo aquí, mire que con algo tan sencillo tenemos todo lo que hemos visto. ¿Qué tenemos nosotros? Tenemos GraphSet ¿de qué tipo? Lineal. Tenemos GraphSet convergencia AND o convergencia OR. Y tenemos divergencia. Sí, diverge. Converge es que todo va a un mismo punto. Yo podría decir, aquí me estaría convergiendo. ¿Por qué puedo decir eso? Pero hilando delgadito. Porque mire que el sistema, para poder yo seguir hasta acá, ¿qué debo de cumplir? Una segunda transición. La segunda transición se llama doble perforación. Entonces, mire, algo tan sencillo y estoy aplicando todo. ¿Qué es lo que no tengo acá? Que hubiese sido muy bueno. Que las convergencias y divergencias fueran tipo AND. Pues son un poquito más complicadas. Bueno, ¿qué tengo? Así, al salto de la pulga. Sujeta la pieza, taladra bajando, taladro subiendo. ¿Para qué taladro subiendo? Para mirar la posición de la ¿qué? De la pieza. Mueve la pieza, libera la pieza, expulsa la pieza, cilindro en retroceso y mesa regresando a la posición. Entonces son cositas muy sencillas. Bueno. Ahora ustedes, por favor, me van a decir qué es cada una de estas situaciones. Un alma valiente. Que está jugando ahí con el cosito, hombre. Vale, pues. No, hágale, hágale. Sí, el primero es etapa inicial. Sí. Convergencia porque tiene Exacto, que puede ser, puede converger o puede diverger, pero en este caso aquí, ¿qué está haciendo? Diverge en forma que de AND. Sí, señor. ¿Profe, tiene que ver que tenga doble línea? Sí. Sí. Pero como le digo, es más académico. Porque si usted coloca la doble línea, pues habría que mirar otras condiciones. Pero bueno, sigamos. Sigan, muchachos, sigan. Este es para calentar, tranquilos. No, adelanto no hay.
Pues miremoslo así. La acción 10, ¿qué se necesita para que la acción 10 se dé? 6 y 9 Correcto, que 6 y 9 están activas. ¿Qué necesita para que 9 esté activa? Pues que la transición que está antes de ella y la etapa 8 se cumpla. Lo mismo para el 7, o sea, esa que es un grafo lineal, no hay problema. ¿Dónde sí hay problemas? En ese bucle donde está el 4 y el 5. Problema y no problema, porque es que 6 depende de quién. 4 o 5, cualquiera de esas dos. ¿Y qué se necesita para que 4 y 5 funcionen? ¿La qué? La etapa 3, pero cualquier transición que ella tenga. No es como en este caso. Para que 3 y 7 funcionen, ¿qué se necesita? La transición para los dos. Pero como le digo, en este caso pues fue sencillo porque solamente teníamos esta condición. Iremos a ver si es verdad. No, ¿y cómo le parece que eso es? Ya les voy a decir. Bueno, entonces, ¿qué nos está diciendo, muchachos? Miremos. Etapa inicial, bien. Le pegamos. Transiciones, bien. No hay problemas. Dice activación simultánea de las etapas 3 y 7, porque es una divergencia ¿en qué tipo? A. Dice que los conjuntos formados por las etapas 3 hasta la 9 constituyen dos secuencias llamadas simultáneas. Bueno, ¿qué más nos dice ahí? En la que está acá. Dice que hay un encadenamiento, una divergencia. Bien. ¿En cuál? ¿Qué quedamos con esa divergencia? ¿Qué se necesita? Que 5 y 4, 5 o 4, dependen de quién, de sus respectivas transiciones, pero que 3 sí tiene que haber estado activa. Acá nos está diciendo que hay un fin del encadenamiento, lo que le está diciendo, ese elemento de bifurcación. Nos está hablando de 6 y 9, que son las etapas finalizadoras de la secuencia, la desactivación y las etapas finales de este proceso. Eso es una forma muy sencilla y resumida de lo que es el graph set. Siempre va a haber una transición. Siempre, pero depende también de qué. Si usted está acá o está acá, pero siempre tiene que haber una transición. Es que, básicamente, la transición, ¿qué me está diciendo? ¿Qué es el siguiente paso que tú dices? Sí, pero que depende de quién, o de un pulsador, o de una llave, o de un sensor, mientras que la etapa depende de quién, el proceso como tal. Una condición. ¿Señor? Una condición, la transición, una condición. Sí, señor. Esas, digámoslo así, que las transiciones son como los policías. Son los que nos están diciendo, sí, hágale, puede seguir, o no, no puede, espere. ¿Te le hace caso? Sí. Bueno. ¿Qué es lo que me van a hacer, muchachos? Esto es un viejo conocido para usted. Ah, qué viejo conocido, yo voy lejos ya. Bueno. ¿Qué me van a hacer ustedes en lo que resta de clase? En GraphSet, por favor, me van a hacer este proceso. Como ustedes ya saben, ¿qué es lo que se necesita
van a ver que es muy diferente ya con lo que tienen ahora, cómo lo tienen que presentar a cómo lo hicieron en el parcial. No, pues es que esto es una belleza. ¿Quién puede dar? Arranquen. Son mentiras, mentiras. No los voy a hacer esa maldad. Gracias. Trabajando con muy temprano. Mire cómo se representaba. Mentiras, ¿cómo se representaba? No, es una forma de representarlo. No estoy diciendo que sea así. No, el duro ya viene. Miren que, muchachos, etapa inicial. ¿Qué es lo primero que el sistema se encontró? ¿Con una qué? Divergencia tipo. Sí, una I, una AND. Hace sus procesos 1, 7, 2, 3, 8, tiene sus 3 etapas, pero el sistema que presenta una convergencia tipo AND. ¿A dónde va a converger? A la transición 1 y la etapa 4, tiempos, tiempos, un proceso de B, etapas, etapas, y el sistema vuelve otra vez a su condición de trabajo. La bibliografía, muchas gracias. Bueno, ahora sí. Esto es, muchachos, lo que nosotros, igual yo les mando esto al que lo quiera tener. Todos. Qué bien. Qué bien. Entonces, muchachos, cuando nosotros ya vamos a trabajar, como ya sabemos de qué es lo que vamos a trabajar, pues usted en este plano tiene cositas muy, muy interesantes, porque yo aquí puedo trabajar con diferentes elementos. Por ejemplo, aquí donde dice, en esta ventanita, llamémosla pues las entradas. Mire que yo tengo ahí elementos de entrada. Voy a seleccionar uno. Voy a seleccionar este señor que está acá. ¿Qué pasa si yo le doy doble clic? Ahí yo sé que es una entrada. Pero si yo me voy al banco, yo puedo seleccionar simplemente si es este primero, este que está acá, simplemente sería como que, como este. Pero puedo decir que también es un switch, que es un sensor, que es un reflex, que es de posicionamiento, que es una palanca o que es un elemento con una válvula solenoide. En este caso, pues yo quiero escoger este. Y mire que inmediatamente queda seleccionado. ¿Qué más puedo seleccionar? Pues tengo muchas situaciones. Estos que están acá, 1, 2, 3, 4, son elementos, son botoncitos que traen el PLC, con los cuales usted puede trabajar y no tiene necesidad de cargar las entradas del dispositivo. Cuando yo voy a los BDF, puedo echar mano a una cantidad de ¿qué? De temporizados, de transiciones, de lo que les llamaba los set y reset, elementos booleanos, para aquellos que decían que eso para qué, funciones booleanas. ¿Qué más puedo utilizar? Secuencias y los famosos contadores, o por ejemplo como este que tenemos acá, que efectivamente se ve muy bien, son los comparadores. Bueno, en la parte de los GFC, o sea que son los graph set, yo puedo echar mano a lo que yo necesito o con lo que voy a trabajar. Entonces, seleccionemos este que está acá, para trabajar ya con lo que son los graph set. Mire que aquí tengo este señor, tengo las etapas, tengo las bifurcaciones, está todo con lo que yo puedo trabajar. Están los elementos lógicos, si yo necesito sumar, negar, multiplicar, y están las salidas, y en las salidas puedo hacer los mismos procesos de selección
Entonces yo puedo decir que la salida puede ser, por ejemplo, un ventilador, una lámpara, un relé de estado sólido, una llave, puede ser un cilindro, un motor, una resistencia, una lámpara. Escogamos el que es la resistencia. Lo mismo, si yo quiero, sin necesidad de utilizar los que, sin necesidad de utilizar esta parte de los graph yo puedo hacer una programación que sea totalmente ¿qué? Gráfica. ¿Y qué le puedo decir? Puedo utilizar también elementos lógicos en los cuales, pues, yo le digo, no, ¿sabe qué? Conécteme usted este punto hasta este punto. Y mire lo que sucede ahí. No se lo va a aceptar porque la línea como tal ya está previamente establecida. Entonces lo que yo hago es simplemente conecto este punto con este punto y este punto con este punto. Pero esto tiene sentido siempre y cuando yo lo que haga es utilizar otra entrada, como para que él sepa que son dos elementos. Digamos que aquí voy a utilizar este selector y realizo la conexión. Igual, para la parte de la simulación, lo mismo que siempre. Simplemente le voy a decir que empiece a correr el sistema. Entonces, paso acá, inmediatamente él me está diciendo que la línea es activa, pero la resistencia no le pasa nada, pues porque obviamente hace parte de una compuerta que necesita una siguiente condición, que es ¿quién? Que es este switch. E inmediatamente la resistencia se va a ver iluminada. O sea, es bonito porque es más gráfico. A veces si usted no le entran o no le funciona el ladder, pues si este tampoco le funciona o no le entra, ahí sí grave la cosa. Mire que lo hace demasiado laxo, muy entretenido. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta? Que esto pues tampoco, esto tiene su costo, y su costo radica en que hay señales que son digitales y hay señales que son análogas. Entonces hay que poner mucho cuidado cuando usted va a trabajar con una señal digital o con una señal análoga. Por ejemplo, vamos a coger este temporizado. Este temporizado me dice que es un AC. ¿Qué es un AC? Tiene retardo y tiene paro. Entonces digámosle al señor que trabaje digamos que sea un 5.8. Listo. ¿Y yo qué hago con eso? ¿Qué hago con esa señal? Pues el sistema divinamente podría enmarcarlo, podría contemplarlo en esta posición. Miren lo que sucede en este caso, muchachos. Miren, cuando yo lo tengo activo, en esta parte que está acá, me está mostrando los contadores. Tiene una flecha como de salida, pero la flecha tiene un color y ese color es verde. Ese color verde me quiere decir que simplemente ese punto es una información y esa información es de tipo digital. Yo no lo puedo colocar pues a trabajar con un sistema que sea análogo. Y mire que ahí empezó a contar. Contó tanto para el uno como para él. Otro. Las aplicaciones pues ya es algo que usted entraría a trabajar. Miren que aquí el sistema solamente me mostró la transición activa.
¿Por qué sé que solamente me mostró lo activo? Porque si ustedes notan, tengo 5 y lo que va a hacer, este va a ser mi contador. Este 8 le dije que es la transición en la cual va a estar quieto. Miren que cuando yo lo pongo a trabajar, obviamente pues si le doy la orden, empezó a moverse, pero el de retardo no se movió. Pues no se movió no porque no me quiera mover, sino porque solamente para esta aplicación lo dejé bajo esas características. Aquí ya qué puedo hacer, aquí puedo hacer de todo. ¿Cuál es mi limitante en este caso? ¿Cuál creen que es usted? Para ustedes, ¿cuál cree que es la limitante? Pues la mi limitante básicamente es que acá me queda muy demostrado lo que son las entradas con respecto a las salidas. ¿Cuántas salidas tengo para este dispositivo? 4. Entradas sí tengo muchas. 2, 4, 6, 8. ¿Este es de 8 o es de 9? 8. Es de 8 entradas. Entonces, pues queda muy limitado para este caso. Para irnos, para que dejemos por hoy, porque esto es una clase áspera y sobre todo un sábado, para que se puedan ir a comer. Las 6 de la tarde. ¿Qué es lo que quiero que me hagan? Lo pueden hacer ya. Y el que lo vaya haciendo, se puede ir. Vamos a hacer algo sencillito, muchachos. Con lo que tenemos aquí en serio, hagamos un sistemita de un subir y bajar y una transición y algo que se retorne. Y ya, listo. Entonces ustedes me dicen qué debo de hacer y la vamos haciendo. Tienen 10 minuticos para que lo vayan pensando. El segundo parcial, muchachos, es de este lunes en 8. Va a ser un trabajo. Me lo entregan ese día. ¿Cuándo lo manda? Pues la idea es que lo socialicemos este lunes, porque la verdad pienso hacerlo con los mismos grupos, o sea, a cada grupo le doy un... Sí, señor, sí, un trabajo en la... La idea es un ejercicio en el cual yo les digo, hagan tal trabajo, obviamente lo tienen que simular. El otro punto es que yo les doy ladder y ustedes hacen el alambrado, o sea, que hagan esa interpretación entre el diagrama y la parte que han estado trabajando, que es cómo se alambra, que es lo que a mí más me interesa. ¿Listo? No hay necesidad de hacer video. Pues pensaba que me hicieran un videito, pero... Bueno, machos, háganle pues, vayan mirándolo. Algo sencillo. Vamos a hacer algo sencillito. Profe, y la socialización se trae todo hecho y alambrado acá, si ya solo el está funcionando y... No. Papel. No, papel. Usted me entrega física. Alambrado. También. El alambrado, así como lo estuvimos haciendo en clase, así. Si usted necesita utilizar un contactor, entonces identifica el contactor. Usted le coloca contactor, cuáles son las bobinas de alimentación y qué es lo que hace. Alambrado rayado de papel. Sí, claro. Pensé que era armado. No, es que ya hay más de un damnificado por esos accesorios. Los jugueticos. ¿Cuándo ya? Son estar stock de su universal de agua, universal de libro. ¿Cómo le fue ensamblando eso? Mira, pues esos videos.
O sea, la otra edición es como que Ay, ay, ay. hace la mezcla. Ah, entonces, ahora que falta el relleno de esto. O sea, en ese punto no se encontró es una exhibición de la no, depende. No, pero me mandaron un radio
Sin necesidad de ponerlo a correr, ya está iluminado. Entonces son cositas con las que uno empieza a jugar.
Bueno, machos, entonces yo les planteo esta. Simplemente lo que ustedes van a hacer es cojan este sistema, pónganlo a funcionar. O sea, yo lo tiro ahí. Posiblemente tienen que hacer algunas modificaciones. Eso es lo que quiero que vean. No es complicado, no es mucho. Simplemente es como para que vean cómo es esta parte, cómo tienen que trabajarla, acondícionense. Este fin de semana les mando los ejercicios con los cuales vamos a trabajar en clase. O sea, ¿cuál es la idea? El lunes socializamos lo que es el parcial y ustedes vienen a trabajar con los ejercicios que les mande. Al final de clase me entregan lo que hagan en clase. Listo. Como yo sé que el parcial está un poquito complicado, les voy a dar la clase del sábado para que ustedes Pregunta, porque yo ya no le la voz. para que pregunten, para que la trabajen. O sea, no le voy a dar la clase para que puedan ustedes evolucionar con el parcial. ¿Sí le da? Sí. Mano, ¿usted por qué apenas viene a hacer eso? No, y ahorita que estaba parpadeando, Usted lo único que tiene que coger solamente son dos transiciones, las de acá, dos etapas, porque esta sí es fija, y dos procesos, que haga dos cosas, no más. Ustedes verán si traen más líneas, ¿ok? Ah, eso es un temporizado, eso se saca en el PDF. Lo saca acá. De todos los que son los de aquí, los temporizados. Es un temporizado, ¿eh? Ya lo acá, no es que más fácil si lo ve acá. Ah, no jodas, mándela.